Bueno, pues vamos a pasar a la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros este día. Y yo quiero hablarte de trascendencia, de vidas que trascienden. ¿Qué será trascendencia? ¿Tú lo sabes? ¿Tienen alguna idea de qué es la palabra trascendencia? ¿Ir más qué? Ir más allá de ciertos límites, de ciertas fronteras, del tiempo. Y esto es muy importante porque nuestro Dios es trascendente. Y si nuestro Dios es trascendente, Él nos ha enseñado y quiere que tú y yo seamos personas trascendentes. Te voy a invitar por favor que vayamos a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 11, verso 13. Hebreos 11, como muchos de nosotros lo conocemos, habla justamente de un listado de personas que la Biblia les llama los héroes de la fe. Y quizá el ingrediente más importante para lograr trascendencia es fe. Porque quien no tiene fe, quien no tiene esperanza, pues no va a emprender nada. Quien no tiene fe, no tiene esperanza, no puede emprender un negocio, no puede estudiar una carrera. Quien no tiene fe no puede emprender pues una empresa o un camino. No viene a la iglesia, le da miedo el frío, ¿verdad? Lo espantan algunos cuantos grados que dicen, ay, es que se va a poner muy fea la cosa, ¿verdad? Quien no tiene fe no se prepara, ¿verdad? Para las circunstancias y los cambios. Y dice Hebreos 11 del 13 al 16, te voy a invitar a que lo leas te lo voy a leer en una versión que es la traducción en lenguaje actual, y dice: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron. Escucha bien esa frase. Como confiaban en Dios, vieron las cosas desde lejos y se alegraron. Pues sabían que en este mundo ellos estaban, ¿cómo? De paso. Sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no estaban pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza que le llamen su Dios. Cuando pensamos en trascendencia, pensamos que justamente este momento va a pasar, ¿entiendes? Pensamos en que un día vamos a ir a la eternidad y quizá algunos estén más lejos que otros, no lo sabemos, pero algunos estamos más cerca que otros de pasar a la eternidad. Y si tú y yo no pensamos en que somos eternos y actuamos como si verdaderamente en que pensamos que estamos de paso en este mundo y que un día lo vamos a dejar, entonces nos vamos a convertir en personas que tenemos solamente una vista muy corta, una visión muy limitada. Y ahorita te voy a hablar de algunas de las características que determinan que quizá nuestra visión está siendo muy, muy corta. Fíjate bien,
Aquí está hablando de hombres y mujeres que decían, ellos sabían que estaban de paso por este mundo y buscaban una patria más allá, una patria celestial. ¿Por qué es necesario convertirnos en vidas trascendentes? ¿Por qué es necesario vivir hoy pensando en el futuro? Quizá una motivación válida para buscar a Dios comienza con algo, como una necesidad puramente inmediata. Pero sabes, tarde o temprano esa necesidad muchas veces trasciende a que ahora entendemos otras cosas y ahora estamos con otra clase de motivaciones. Dice Hebreos 11:7 dice que Noé, cuando estaba construyendo el arca que Dios le dijo, pareciera que la atención estaba centrada en salvar a toda especie, ¿verdad? Toda especie animal, toda fauna, pareciera que estaba centrado ahí, pero él estaba pensando también en salvar a su familia. Seguramente Noé no sabía que te iba a hacer un favor a ti y que me iba a hacer un favor a mí. Su motivación quizá empezó como una cuestión muy vana o muy humana y dijo, pues vamos por la familia, ¿verdad? Está bien. Posiblemente tú has llegado al Evangelio, al conocimiento de Dios, posiblemente a ti te ha interesado estar aquí y quieres escuchar, porque posiblemente vengamos con él a decir que a ver qué me conviene, por qué necesito estar aquí, por qué necesito buscar de Dios, a ver qué me trae de bueno para mi familia, a ver qué me trae de bueno para mi casa, pero qué me trae de bueno para mis hijos. Y quizás no estamos pensando que a ver qué me trae de bueno para una eternidad. No alcanza nuestra mirada de momento a ir hasta aquel lado. Pero sabes, una inspiración humana se puede convertir posteriormente en una inspiración eterna. En la mañana yo estaba leyendo una historia de una chava ahí, una familia. Hoy en día están de moda los dreamers. ¿Cuántos saben qué es eso? ¿No ven noticias? Nada más se dedican a jugar. Se dedican a no sé qué. Bueno, pues hay gente que, pues ahí hay una historia de una familia, pues que era el papá, la mamá y las hijas como de 9, 10, 12 años, más o menos. Y la mamá se enfermó muy fuerte de un cáncer. Y la familia tuvo muchos intentos aquí en México de tratarse con especialistas y con médicos, hospitales, y pareciera que no iba avanzando. Y un día pues le recomendaron a estas personas que se fueran a algún hospital médico bueno en Houston, Texas. Y pues obviamente ellos eran profesionistas, eran abogados, ambos, el matrimonio. Y creo que valía la pena invertir todo lo que tenían, dejaron su casa, su hogar, todo lo que tenían, y se fueron a Estados Unidos pues a buscar salvarle la vida a la mamá. ¿Sí? Y pues ese era su propósito, su objetivo. Pues, y ahí pues obviamente también empezaron a buscar la manera de vida, vivir pues de lo que fuera. Y hoy en día decía el testimonio de esta chava, que pasaron aproximadamente unos 10 años, un poquito más, y que ya se quedaron a vivir allá, que su papá tiene un restaurante mexicano,
y bueno, hablan ahí de en qué su mamá trabaja con el consulado, algo así por el estilo. Pero lo que me llamó la atención de esta historia es cómo puede empezar una motivación tan humana, llevarnos a una búsqueda de algo más, y luego vamos a terminar en una trascendencia mucho mayor. Y sabes, es importante que tú y yo quizá llegamos con una motivación de cierto tipo al reino de Dios, pero es importante que trascendamos a más. En Josué capítulo 1, verso 1, te voy a pedir por favor que me acompañes ahí. Josué, ¿quién fue Josué? Josué fue primeramente discípulo ¿de quién? De Moisés. ¿Sí? Josué seguramente junto con Caleb un día se encontraron siguiendo a un viejito ya arriba de unos 80, 90 años. Seguramente ellos han de haber tenido como unos 16, unos 14 años. Mucha gente en el pueblo de Israel no se había atrevido a acercársele tanto a Moisés. Mucha gente que salió de Egipto con una motivación primeramente de buscar la libertad, de buscar una vida mejor para su familia, para sus hijos. Su motivación quizá estaba todavía muy humana, pero ellos quizá no tuvieron la capacidad de pensar más allá. Y entonces Dios cuando está a punto de, más bien cuando Moisés ya murió, me llama la atención que Dios le habla a Josué de esta manera y le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol será vuestro territorio. Ojo, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate bien, Dios le está diciendo a Josué: Josué, vas a continuar el trabajo de Moisés. Vas a trascender en la visión que yo he tenido para el pueblo de Israel. Pero mucho ojo, Josué, tú tienes experiencia, y una experiencia muy importante que él tenía era cómo había visto caminar a Moisés. Como muchos otros no la tuvieron, él tuvo la enorme experiencia de ver a Moisés subir al monte de Dios a que recibiera las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, y ellos lo vieron bajar resplandeciente, vieron cómo la presencia de Dios resplandecía en el rostro de Moisés, vieron cómo de repente arriba, ¿verdad? Cuando Dios le hablaba, tronaba y relámpagos y fuego, y ellos estaban ahí, chamacos, ¿verdad? Abajo, seguramente medios escamados al principio. Pero algo que ellos sabían muy bien era que Dios había estado con Moisés. Y por eso cuando el Señor le dice a Josué: hey, Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. La primera cosa que tú puedes dejar en trascendencia, la mayor cosa más grande a tus hijos es que ellos aprendan a estar en la presencia de Dios,
que te vean a ti estar en la presencia de Dios, subir al monte santo de Dios, y entonces que ellos te vean como ejemplo y que un día sepan que así como Dios estuvo contigo y Dios te bendijo y Dios te libertó, un día Dios estará con ellos. ¿Entiendes? Ese es lo más grande en que tú puedes trascender. Y sabes, pero hay algunas etapas que nos llevan a trascender. Te las voy a mencionar. Etapas quizá que algunas personas se quedaron atoradas en algunas y no trascendieron. La primera etapa de cuando llegamos al camino cristiano, al camino de Dios, se llama conveniencia. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de conveniencia? No es malo entrar por conveniencia. Es un problema si tú te quedas en la conveniencia. ¿Sí? Conveniencia. O sea, llegamos a Cristo porque vimos un milagro en nuestra vida, vimos una sanidad, vimos cómo Dios transformó la vida de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija. Vemos un milagro y decimos, parece que sí, me conviene. Creo que le voy a invertir más tiempo a eso. Pero, ¿sabes qué? Esa solamente es una etapa. La gente ahora sí que de la edad de Moisés, la gente vieja, no se va a ofender nadie, la gente vieja, nadie se me vaya a ofender, solamente pensó en quedarse en la conveniencia. Y esa gente vieja solamente sabía que Moisés los había sacado de la esclavitud de Egipto para llevarlos al desierto. Y entonces esa gente, como solamente alcanzaba a ver su conveniencia, cuando les dejaba de convenir, ¿qué hacían? Se quejaban, murmuraban, le echaban pleito a Moisés, le echaban la culpa de su desgracia y cosas semejantes a esas, ¿sabes? Porque todavía no habían pasado de la etapa de conveniencia. ¿Sí? Enseguida viene otra etapa que algunos lograron pasar, y es la etapa de la convicción. Repito, la etapa de la convicción. Es cuando tú sigues a Dios y yo sigo a Dios no solamente por lo que me pueda dar, sino que estoy convencido que el Señor, solamente con Él hay eternidad. No solamente por lo pasajero de este mundo, ¿me entiendes? No solamente porque estoy esperando que Dios me dé un mejor trabajo, que me bendiga, que a mis hijos les vaya bien en este mundo, que sean enseñados ahí arriba con la palabra, que tengan principios, sino que ya tengo un convencimiento más grande. Ya estoy pensando un poquito más en trascendencia. Y sabes, en ese grupo de gente que Moisés sacó de Egipto, había gente que estaba convencida. Esta era la gente bien portada. Esta era la gente que, viene a la iglesia, se comporta, tiene un cierto conducta de comportamiento, pero todavía no era suficiente. Mucha de esa gente no entró a la tierra prometida. Tenían la convicción. Sigue a Moisés, sí. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Él nos está indicando para dónde y todo está bien con Moisés y con Aarón. Perfecto, sí. No era suficiente. ¿Qué tendría Josué y Caleb que trascendieron?
Sencillamente estos jóvenes no solamente habían estado en la etapa de conveniencia, esa la vieron con sus padres, no solamente tenían la convicción, sino que también tenían la pasión. Entonces, de la conveniencia a la convicción pasamos a la pasión. Qué de apasionante podía haber tenido seguir a un viejito ahí de 90 y tantos años, y ellos unos jovenazos. A ellos les gustaban los videojuegos, como los que se van a venir a jugar acá en el podcast, ¿verdad? A ellos les gustaban, a ellos les gustaba el internet, y Moisés no tenía internet, le traía un cacahuate por celular seguramente. Qué de interesante podían tener esa vida para ellos. Algo tenían. Ellos tenían, dice la palabra, que tenían otra visión. Dice, tenían ellos otro espíritu. Y para tener pasión hay que tener una vista más trascendente. Una visión que trasciende. ¿Qué nos impide trascender? Pues poner a trabajar la fe. Falta de fe. ¿Por qué no logramos trascender en milagros que tengan que ver con la eternidad? Porque necesitamos poner a trabajar la fe. ¿Qué cosas nos impiden? Punto número 1. Fíjate bien. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque agradar a Dios para agradar a Dios es necesario que primeramente el ser humano entendamos pues que existe, y segunda, pues creerle en lo que dice. Y cuando le creemos en lo que dice, caminamos en lo que Él dice. Nadie puede decir yo creo en Dios y comportarse como burro sin mecate, ¿verdad? Nadie puede decir yo creo en Dios y seguir haciendo su propia y reverenda voluntad. Porque alguien puede decir es que yo creo en Dios, pero no es lo mismo que creerle a Dios. ¿Sí me cacho la diferencia? Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando le creemos a Dios, nuestra vista crece a otro nivel. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Segunda de Pedro 1, 9, dice ahí que lo primero que tú y yo necesitamos crecer es en tener una vista más trascendente, en no tener una vista tan corta, una vista que crece y que está viendo más allá de lo que podemos mirar a la altura de este mundo. Y cuando la vista nos empieza a crecer, entonces somos movidos, punto 2, a un crecimiento. El apóstol Pedro explicaba que en los 2 versículos anteriores, tú lo puedes ver allí en la palabra, donde dice, añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Están conmigo? ¿En qué verso está? A ver, en el 5. Entonces, fíjate bien. Añade a tu fe virtud y a la virtud
conocimiento. Y sabes, esos versículos que están ahí, yo le llamo el proceso de crecimiento. Y para trascender, primeramente tenemos que empezar a tener una visión más clara de que hay cosas más allá que lo que vivo este mundo. Y después de eso yo me tengo que decidir a crecer. Y yo te voy a invitar que para el siguiente año, como propósito, tú tengas algo bien importante, que sea crecer en la fe, trascender. ¿Qué vas a estudiar más allá? Ahora sí vamos a terminar el curso de crecimiento. Ahora sí me voy a meter al ministerio a servir, a echarle ganas. Ahora sí vamos a trascender. Nuestra vida va a crecer. Crecimiento. La falta de crecimiento nos impide trascender. Tercera cosa que nos impide tener trascendencia es la falta de sacrificio. Vidas sin sacrificio. Esa palabra no gusta mucho. Es una palabra muy chillona, y menos hoy, ¿verdad? Antes teníamos que ir, yo me acuerdo cuando teníamos que ir a la biblioteca, en la época de los tiranosaurios Rex, cuando yo estaba en la escuela, teníamos que ir a la biblioteca a investigar temas para preparar un buen trabajo. Y me acuerdo que había que buscarle en filas de libros, y luego encontrabas un buen libro y estaba así chonchote, y luego para encontrar el tema, y si llevabas otro churro que no era el tema, pues no te calificaban bien tu trabajo, y entonces a veces hacía de todas maneras uno el esfuerzo y no salías tan bien librado. Pero recuerdo que esa generación, pues estábamos impuestos al sacrificio. Cuando había que ir a la escuela, nosotros pensábamos en caminar, ni siquiera el camión, aunque fueran 40 minutos. Yo me acuerdo que en la secundaria más o menos yo me caminaba entre 30 minutos, y para la carrera me caminaba como 50, y diario, y lloviendo, trueno, relampaguee. Pero hoy en día tenemos una crisis muy fuerte de falta de sacrificio. Y quiero decirte que sin sacrificio no hay fe. Sin sacrificio no hay fe válida. Hebreos capítulo 11, versículo 36. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 36. Vamos a ver ahí que los hombres y mujeres denominados héroes de la fe, una característica que ellos tenían era gente de sacrificio. Y si tú quieres trascender en tu casa, has de ser persona de sacrificio. Dice el versículo 36: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. A lo mejor ahí en tu casa te hacen el feo porque andas yendo con esos aleluyos. ¿Qué crees? Aquí los apedreaban. No, eso no es nada. El rechazo de tu familia, oh, no te preocupes. Eso no es nada. Aquí los apedreaban. Los metían al bote por andar predicando. ¿Sí o no?
Muy bien, verso 36. 37. Fueron puestos ¿a qué? A prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Andaban como nómadas. Pobres, angustiados y maltratados. ¿Sabes? Esta generación necesita aprender sacrificio. Yo sé que no los vamos a sacrificar para que se vayan a la biblioteca necesariamente. Quizá hay algunas cosas no apliquen y muchas otras sí. Pero esta generación necesita saber que se tiene que ir a trabajar, que se tiene que ganar la vida. Hoy en día eso representa una ofensa para muchos jóvenes, niños. Sí. Visión más grande, crecimiento, sacrificio. Sin esas tres cosas no vamos a trascender y no vamos a hacer, fíjate bien, ojo con esto, no vas a hacer que trasciendan los tuyos. Si tú no disipulas eso, si no enseñas eso, si no entrenas eso a tus hijos, a tu familia y a los que no son tus hijos también, entonces vamos a tener una generación perdida y que no va a trascender. ¿Cuántos saben que está nevando en algunas partes de México? Y por ahí dicen que hasta se cerraron algunas carreteras. ¿Sí? ¿Sí leyeron eso? Dicen que la carretera Laredo, quizá la más importante del país que cruza hacia los Estados Unidos, cerrada por miserables 20 centímetros de nieve. ¿Sabes? Como mexicanos, como latinos, no estamos preparados para las adversidades. Alguna vez que yo estaba en un curso de capacitación en Estados Unidos, me tocó que entró un huracán con un agua, una cantidad de agua impresionante, la que destrozó Nueva York hace unos 5 años, por ahí. Destrozó horrible ese huracán, ¡pum!, duro. Y se metió una cantidad de agua en todo el este de los Estados Unidos. Pero luego, posteriormente, esa cantidad de agua se convirtió en tormenta de nieve. 1 metro de nieve. Yo estaba algo choqueado. Yo nunca había visto nevar en mi vida. Y el coche, y pues voy a ver cómo le vamos a hacer. Pero sabes, esa gente está preparada para eso y más. Avientan la nieve, el mismo paso de los autos hace que la nieve se bote a los lados, ¿verdad? Y despacio y todo, y preparan sus llantas y todo, lo que sea necesario. Lo que te quiero dar a entender es que su vida no la paran por falta de sacrificio. ¿Y sabes por qué esas culturas son más prósperas? Porque se saben sacrificar, porque enseñan a sus generaciones a sacrificarse. Y yo le decía a alguien que vivía por ahí, oye, ¿y cómo le hacen? Si tú vives en tu casa y el camino ahí y se te nevó todo, y dice, pues ¿qué crees, mijo? Te levantas más temprano y con la pala, si tienes mucha lana, pues un carrito te ayudará a quitarla, y si no, pues túndale con la pala a quitar la nieve, porque hay que irse a trabajar, y en los trabajos no hay chance de llegar más tarde, ni a la iglesia menos, por favor, por Dios. Hay gente que apenas le caen unos cuantos grados de frío y ya se pone muchos pretextos. Sacrificio. Sin falta de sacrificio no vamos a trascender. ¿Cómo vamos a pensar en una mente como una mente eterna
si no estamos dispuestos a sacrificar nada? Fíjate bien, versículo 38. Dice que estos hombres y mujeres que sufrieron los vituperios a causa de su fe. Fíjate lo hermoso que dice. De estos angustiados y maltratados, dice el verso 38, que el mundo no era digno de ellos. Ahora sí que, como decían hace algunos años, el mundo no los merecía. Porque era gente que tenía una visión en la eternidad, en la esperanza, que vivían como extranjeros en esta tierra. Dice que vivían en desiertos, en montes, a veces les tocó vivir en cuevas y por cavernas. Y entonces dice esto hermoso: el mundo no era digno de ellos. Yo te quiero invitar a que tú te conviertas en una persona que el mundo te quede corto, que te quede chico con tu manera de pensar, tu mentalidad, una mente trascendente. Por último, vamos a ponerle cimientos a la trascendencia. Apasionate para trascender. Pasa de la conveniencia a la convicción, y de la convicción a la pasión. Josué, ¿por qué trascendiste? Porque un día decidiste. Sacrificio. Un día decidiste seguir a un Moisés. De tal forma que cuando Dios te dijo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, tú entendiste muy rápido lo que Dios te estaba diciendo. Con ese poder. Y sabes, Jesucristo en los 3 años que estuvo en esta tierra, de las cosas más importantes que hizo fue preocuparse justamente por la trascendencia de sus discípulos. Y como se preocupó por la trascendencia, por eso tuvo a bien discipularlos. Entonces, dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 1. Fíjate cómo Jesús les estaba enseñando a estos hombres a no tener miedo. Y les dijo Jesús a sus discípulos: no se preocupen. Juan 14:1. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Otra traducción dice: hay lugar para todos. Porque es importante que tú y yo trascendamos. Porque es importante. Porque vamos a una patria celestial. Porque nuestra mente ha de cambiar. Nuestra vista ha de cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar esperándonos en el cielo. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles a ustedes. Si no fuera cierto, no habría dicho que voy para allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, y así estaremos juntos. Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos: allá me van a alcanzar. Por eso no vivan
con la vista corta, únicamente pensando que se van a quedar aquí en este mundo. La gente de allá afuera, la gente que no conoce a Dios. Dice Salmos capítulo 17, verso 14. Salmo 17, 14 dice que la gente normal, tus vecinos, tus familiares, gente que está allá afuera, mucha gente normal, dice que tan grande es su desdicha y su desgracia, que toda su herencia que tienen es la vida en este mundo. Ellos se limitan a vivir en este mundo, se limitan a hacer dinero, a hacer fortuna, a competir con otros, a ver quién es mejor. Sabes, ellos no tienen una vista en la patria celestial. Y el Señor nos está llamando a que tú y yo tengamos vista en la eternidad. Y preparemos ese lugar. Yo he tenido la fortuna, la enseñanza de haber construido algunas edificaciones, casas, haberlas planeado, de estar en el proceso de planeación, de compra de materiales y de muchas cosas, en la preparación de lugares donde posteriormente me he ido a vivir. Y sabes, puedo entender que si nuestra mirada va más allá de este mundo, tú y yo nos tenemos que ocupar en preparar ese lugar a donde un día nos vamos a ir a vivir, que es la eternidad. En dos sentidos, fíjate bien. Prepara tu hogar en la eternidad. Y Jesucristo dijo, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Fíjate bien. Dice que hay eternidad. Pero dice que hay eternidad de dos tipos. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice que va a llegar un día. La hora vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios diciendo, levántense. Y también los que amaron también. Nada imposible para Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra de Dios dice, bien sencillo, que somos seres eternos y que hay dos diferentes lugares y que en esta tierra decidimos, o nos vamos a donde Jesús nos dijo, voy a preparar lugar para ustedes, o nos vamos al infierno. Ambos lugares son eternos. Preparar casa. ¿Cómo preparamos casa? Pues Mateo 6, capítulo 19, Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra. Mateo 6, 19, Jesús dijo, cambien su manera de pensar. Dejen de vivir en este mundo generando tesoros que se van a quedar en este mundo. A veces yo me he puesto a pensar, a veces veo mis cosas. A mí me gustan, como hombre, me gustan algunas cosas. Me gusta, por ejemplo, tener cierta herramienta.
o veo algunos árboles en mi casa. Yo me he puesto a pensar, híjole, creo que esos árboles van a vivir más que yo. Creo que algún día me voy a ir. Y quién sabe quién se va a quedar con esto. Y hoy en día gasto cosas. Y digo, un día no voy a estar. ¿Sabes? Porque hay eternidad en el corazón. Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, haz tesoros en el cielo. ¿Cómo preparas el lugar? ¿Cómo preparas tu hogar? Haz tesoros en el cielo. ¿Cómo vas a hacer tesoros en el cielo? Invierte aquí, en el reino de Dios. Tiempo, dinero, esfuerzo, tu corazón. Nos preparamos para la eternidad en dos sentidos. Punto número 1, prepara entonces tu morada celestial, que cuando llegues allá, sea un lugar hermoso. Porque dice la palabra de Dios que hay casas diferentes, ¿sí? Unas son de Infonavit, unas son de cartón ahí, de los paracaidistas, y otras, no, pero hay unas peores y se llama el infierno, y ahí sí ni casa hay. ¿Ok? Y el segundo, ahora sí ya para terminar, la segunda cosa en que nos preparamos para trascender, y mira, esta segunda cosa quizá, ahí es donde es como un termómetro, donde si tú la aplicas, ahí se alcanza a ver si realmente te estás preparando para trascender o no. La segunda cosa es, trasciende en tus seres queridos. Cuando tú tienes visión de trascendencia, de eternidad, entonces la cosa más importante que vas a hacer es prepararte para dejarlos. Prepararte para que un día caminen solos sin ti. Prepararlos para que un día caminen sin ti. Porque no eres eterno, ni ellos tampoco. Si quieres trascender a tus generaciones, prepara a tus hijos para que un día vivan sin ti. Enséñales a pasar de la conveniencia a la convicción por Dios, y enséñales a pasar en fe al sacrificio por Dios. Enséñales, discipúlalos, prepáralos. Sabes, el año que entra vamos a estar impartiendo sesiones muy especiales de discipulados. Cuando haya junta de servidores, vamos a estar llamándoles para enseñarles a ser discípulos, cómo discipular. Porque si hemos de trascender, tenemos que aprender a discipular. ¿Cuál es el mandamiento más importante que Jesús nos dejó en este mundo? Ir por todo el mundo y hagan discípulos. Discípulos que hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si el mandamiento más importante es hacer discípulos, tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que aprender a trascender. Sé de inspiración para ellos. Moisés fue de inspiración para Moisés. ¿Te has puesto a pensar que un día tus seres queridos van a tomar sus propias decisiones?
Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no quisieran que sus hijos cometieran las mismas burradas que ustedes cometieron, las mismas equivocaciones. Y si tú tienes una vista de trascendencia, te vas a aplicar en prepararlos también para la eternidad. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te voy a invitar que el próximo año tengas una mente trascendente. Que te prepares en preparar ese lugar, en prepararte a ir a ese lugar que es la eternidad, donde Jesús prometió preparar para ti. Asegúrate primero de que si tengas un lugar ahí. Tu paso y el tiempo por este mundo, comparados con la eternidad, no son absolutamente nada. Y aquí en esa tierra tú y yo preparamos ese lugar. De hecho, Jesús, la promesa, fíjate bien, más grande que Jesús te hizo y te hace. En Juan capítulo 3, 15, 16, esos versículos tan famosos dicen: para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Lo más importante que Dios ha prometido a todo aquel que ha decidido y decide seguirle y buscarle es vida eterna. Y yo sé que muchas veces no meditamos en eso, ni nos ponemos a pensar qué es lo más valioso, porque nuestra mente sigue en este mundo. Te voy a invitar aquí, nos pongamos de pie y le pidamos a Dios una vista más larga, una vista de eternidad. Una vista preparada para trascender. Jesús ha preparado moradas en el cielo y está preparando moradas en el cielo. Y lo primero que yo te voy a invitar es que tú te asegures de tener una morada ahí. Y de no ir a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Yo te voy a invitar a que tú hables con Jesús en ese momento. Y que tú le expreses a Él quizá el pacto de tu corazón más importante. Y quizá ese sea: Señor, voy a decidir, hoy decido creer en ti. Decido creerte a ti. Decido seguirte, Señor, porque quiero una morada en la eternidad. Porque tu palabra dice, Señor, que todo aquel que en Él cree
todo aquel que decide creer en Jesús, entregar su vida para servirle, entregarla en sacrificio, entregarla para seguirle, entonces el Señor sellará esa promesa, ese pacto contigo, dándote de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a confirmar y va a hablar a tu corazón y te va a decir: hijo mío, hija mía, dime, papá, ¿qué crees? Sí tengo una morada preparada allá arriba para ti. Porque un día tú te decidiste arrepentir y decidiste entregar tu vida en este mundo para seguirle a Él. Te voy a invitar a que hagas esa oración. Que le digas: Señor Jesús, te invito a mi vida. Te invito, Señor, que llenes mi alma de tu presencia. Señor, y yo me ofrezco para entregarme a ti como tu siervo. Te acepto como Señor de mi vida. Y también te acepto como Salvador. También acepto que algún día tú veniste a la cruz del Calvario y moriste por mí en esa cruz y hiciste el sacrificio que para mí era imposible pagar, Señor, y tú nos has prometido la vida eterna. Gracias por esa vida eterna. Ahora te voy a invitar a la segunda petición que vamos a hacer este día y que vamos a hablar con Dios. Señor, si tú nos has dado una vida eterna, entonces yo quiero pensar, actuar y hacer como que si tengo una vida eterna. Padre, guíanos a prepararnos en esos dos sentidos, en invertir, en arreglar esa morada que tú tienes allá en el cielo para nosotros. Invertir aquí en esta tierra, en tu reino, invirtiendo mi vida en servicio, invirtiendo mi tiempo para que otros también te conozcan, para que tu iglesia crezca, para que tu reino crezca, invirtiendo mi dinero, Señor, también como semillas para tu reino, no solamente en el 10%, sino en ofrecer mi casa, mi comida, mis muebles, ofrendar lo que esté a mi alcance y más allá de mi alcance, para que otras vidas te conozcan. No invertir más en el mundo donde la polilla y el Elohim un día van a terminar con todo lo que tenemos. Algún día nos iremos de este mundo y lo vamos a dejar ahí. Ayúdanos, Padre, a invertir en lo eterno. Y la segunda cosa, igual de importante,
que marca qué tanto realmente, como un termómetro, qué tanto pensamos en la eternidad. Padre, nos comprometemos a preparar a nuestros seres queridos, a los nuestros, para que un día vivan la vida sin nosotros. Prepararlos para que caminen y busquen tu presencia, tu bendición sin nosotros. Comprarles la Biblia que sea necesaria, más allá del juguete, más allá de que el 6 de enero nos desvivimos por el juguete, la muñeca. Invertir en su corazón para la eternidad. ¿Cuánto necesitan hacer esto? ¿Verdaderamente nos estás preparando para lo eterno? Vamos a cantar un momento, vamos a adorar a Dios un momento. Yo te voy a invitar en que tú medites. No es suficiente. ¿Qué tanto tú estás preparando a tu familia, a tu casa, a tus hijos? Para que ellos tampoco no se vayan al infierno. Medita un momento en lo que los muchachos entonan un canto. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor. Sí, Padre. ¿Ya lo meditaste bien? Quiero sembrar propósitos del año que entra que tienen que ver con la eternidad de tus hijos. ¿Qué tan dispuesto estás realmente a invertir tiempo en llevarlos a que aprendan algún instrumento de música para que se conviertan en adoradores y siervos de Dios? Más importante, que te den una satisfacción humana. ¿Cuánto vas a invertir en tener verdaderamente Biblias o programas de software en la computadora, verdaderamente para que ellos preparar su corazón en lo eterno? ¿Cuánto tiempo vas a invertir? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a ponerles ahí? A tus seres queridos.
para que el día que tú te vayas, ellos también, tú los veas preparados que van con rumbo a la eternidad, a una eternidad con Cristo. Yo te voy a invitar a que hagas un pacto con Dios de preparar a esas gente, esas personas, para que un día les sirvan. Más importante que ese profesionista, que ese empresario, que esa mujer o hombre de negocios sea un siervo de Dios, una sierva de Dios. Nos estarás apuntando para el cielo. Yo te voy a invitar a que hagas una oración ahí, un pacto. Habla con Dios ahí. Padre, hacemos pacto contigo, mi Dios, para que el próximo año, de los propósitos más especiales de año nuevo, mi Dios, sea ser fieles a ti. Primeramente nosotros, preparar nuestro corazón para ser fieles, manteniéndoles como buen ejemplo, así como Moisés con Josué, buscando tu presencia y teniendo tu presencia en casa. Que un día cuando Dios les hable a ellos, les pueda decir: así como estuve con tu padre, como estuve con tu madre, así como tú viste que ellos estaban conmigo, también yo voy a estar contigo. No tengas miedo de enfrentar la vida, no tengas miedo de enfrentar el futuro, porque yo voy a estar contigo, así como estuve con ellos todos los días de su vida. Quizá tú tengas que hacer compromiso de fidelidad tú primero con Dios. Meterle más pasión, más trascendencia, más visión. Y posteriormente dile: Señor, y también me comprometo, aparte de ser buen ejemplo, a prepararlos, a invertir, a tomar las decisiones correctas para que mi familia, mis hijos no se alejen de Dios, y que algún día podamos entenderlo a tal grado y decir como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque pensamos en eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos. Levanta tus manos, sí. Vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Dale gracias a Dios y disponte a adorar, a darle gracias por este tiempo, por este fin de semana tan especial que va a marcar el rumbo, la historia de tu casa, de tu familia. Nos va a marcar a la eternidad en el nombre de Jesús. Y te voy a invitar a que levantes tus manos en gratitud y adores a Dios en gratitud. Amén.